Es muy importante que nosotros, así como dice la cántico, todo dejé por ti. Lo primero que tenemos que dejar, yo soy el yo. Yo tengo que dejar y vivir para Cristo. Amén. Estamos en el libro de Juan, capítulo 3. Este es el texto que es tan importante en todo el Evangelio. Dicen que si se pudiera reducir el Evangelio en un verso, esto será ese verso. Los comentaristas dicen que el Evangelio de Cristo está en un verso y es en Juan 3:16. Bien lo sabemos y si no lo sabemos debemos de practicar, de aprender este texto. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero componer este verso en 4 partes en esta mañana. Lo primero es porque de tal manera amó Dios al mundo. El motivo, como dije la semana pasada, el motivo más grande del Dios poderoso es su amor. De tal manera, de esta manera, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. El poder más grande, lo que une una familia, lo que une un matrimonio, el motivo más grande en nuestra vida es el amor. Igual como Dios, una vez más les digo que si Dios tuviera una debilidad, será su amor para nosotros. Y dice la palabra de Dios, de tal manera amó Dios al mundo. El origen de la redención, el origen de donde vino la regeneración de un espíritu, viene del amor de Dios. Dios mirándonos a nosotros, queriendo renovar, queriendo reconciliar nosotros con Dios mismo, con Él mismo. Entonces vemos que de tal manera amó Dios a este mundo, porque Él quería la reconciliación con Dios. Y lo maravilloso de esto es esto, en cuando nosotros nos reconciliamos con Dios, vemos la vida diferente, vemos las cosas diferentes. Nosotros no vivimos más, Cristo vive en nosotros y hay un cambio en nosotros donde no se refleja lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. Y el origen de esto es Dios mismo en su amor, porque de tal manera Dios amó a nosotros. El motivo más grande de nosotros debe de ser el amor. ¿A quién? A Dios. Nosotros lo amamos a Él porque Él primeramente nos amó a nosotros. ¿Por qué? No lo entiendo. ¿Y por qué me amó? ¿Por qué me llamó a mí? No lo comprendo. Es puramente por su gracia, por su amor. Entonces vemos que la regeneración del Espíritu. Esto es la maravilla de Dios. En su amor nos ha dado un renuevo vida espiritual. Entonces es lo que Él está haciendo, Él está removiendo el yo y poniendo más de su Espíritu en nosotros, la regeneración del Espíritu de Dios en nosotros. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de permitir que Él haga esta obra en nosotros, la reconciliación de Dios, porque Él amó a este mundo, a todo el mundo. Vemos la condición del mundo hoy día y Dios teniendo compasión sobre cada individual, a nosotros teniendo compasión. De esta manera amó Dios a mí. De esta manera Dios amó a usted. ¿Somos perfectos? Lejos de ser perfectos. Pero nosotros te estamos permitiendo que el Espíritu Santo haga una regeneración en nosotros. Queremos cambiar, Señor, y solamente tú eres el que puede hacer esta obra en nosotros. El mundo es cruel. Y a un tiempo nosotros, yo mismo fui cruel. Pero Dios ha cambiado y Dios quiere cambiar. Y Él ha venido de tal manera, amó Dios al mundo, que Él está mirando el mundo, Él quiere hacer algo en este mundo y lo maravilloso es que quiere usar a usted.
para hacer un cambio en este mundo. No que nosotros seamos como el mundo, no que nosotros tratemos a gente como el mundo trata a la gente, que haya una luz en nuestra vida. De esta manera, ¿de cuál manera? En el amor que solamente viene de Dios. El motivo que Dios quiere que nosotros vivamos es por su amor. Y este es el motivo más poderoso aquí en el mundo que nosotros podemos reflejar, no solamente el amor a nuestros hijos, a nuestra familia, pero el amor a Dios así como Él amó a este mundo. Entonces vemos el poder del Todopoderoso, el motivo y el origen de su amor viene del cielo. De tal manera, de esta manera más bien dicho, mejor, de esta manera Dios amó al mundo. Entonces vemos el segundo punto de este verso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, el Todopoderoso, en el motivo más grande, poderoso, su amor. El segundo dice, que ha dado a su Hijo unigénito. La semana pasada estábamos hablando de cómo Jesús fue levantado, que Él ha dado a su Hijo. Mira, el enemigo, los fariseos, los religiosos, aún los romanos, no quitaron la vida de Jesús. Como nosotros debemos de estar haciendo, Él se entregó. Él se entregó a la muerte. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Yo tengo 2 hijos, yo tengo una hija. Y para nosotros, si tuviéramos solamente un hijo, una hija, no será posible para nosotros dar a nuestro hijo para este hombre, para esta mujer. Será muy difícil, será imposible para nosotros dar a nuestro hijo, nuestra hija para este mundo. Pero Él lo hizo, su Hijo unigénito, dice la palabra de Dios, que ha dado a su Hijo unigénito. Los romanos no quitaron la vida de Jesús. Los judíos no quitaron la vida de Jesús. Él se entregó, así como Él está llamando a la iglesia que nosotros nos entregamos, que nosotros demos nuestra vida. Una vez más, no se trata de este hombre, yo, sino de la iglesia. Y estar atento en lo que Dios está mandando para hacer. Pues yo ya no vivo más, Cristo vive en mí. Y trato todo lo posible dirigido por medio del poder de Dios para cumplir lo que Él ha llamado a ser. Aún si vemos que nadie está atrás, nosotros sabemos que Cristo está delante. Amén. Así tiene que ser. Aún si nadie nos está siguiendo, nosotros siguiendo a Cristo. Amén. Amén. Así tiene que ser, hermanos. Nosotros tenemos que hacer esa decisión. Yo estaba hablando con una pareja y les estaba dando testimonio de cómo mi esposa y yo íbamos a la iglesia y yo dejé de ir a la iglesia. Pero ella seguía adelante en la iglesia. Y la oración, y yo vine al punto. No sé si les he compartido que yo así borracho, que tirado en la cama, y mi esposa ahí hincada a los pies de la cama, orando. Y yo siempre me levantaba y ¿sabes qué? Yo no voy a cambiar. Yo quiero hacer lo que yo quiero hacer y así voy a vivir, no voy a cambiar. No decía nada, pero cada vez que yo llegaba, encontraba levantado, veía a mi esposa ahí hincada en la cama, orando, sabiendo el poder de Dios, manifestando el amor de Dios, ella, en el nombre de Jesús y por medio de la oración, la victoria. Pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué de nosotros? Ustedes están dando para el bien de tu hijo, para el bien de tu hija,
O todavía están viendo a Alejandro y mi carácter y el viejo hombre, o están viendo un cambio. ¿Qué nosotros estamos dando? Dios quiere más y Él merece más. Dios dio a su Hijo unigénito para nosotros. ¿Y qué queremos dar nosotros en la oración, pidiendo, clamando, rogando a Dios por nuestros hijos, por papá, por mamá? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos dando nosotros? Hay que dejar que haga algo Dios maravilloso en nuestra vida. Como les dije, el enemigo, los romanos, los judíos, los fariseos no quitaron la vida de Jesús. Él se entregó, Dios lo entregó, fue dado por nosotros. ¿Qué vamos a dar nosotros? ¿O nos vamos a detener de esta vida? ¿Qué dijo Jesús? El que se detiene de esta vida lo perderá. Y el que muere a esta vida tendrá vida. Entonces nosotros tenemos que dar y Dios nos va a dar más, mucho más. Aún fue crucificado. La voluntad de Dios determinado de la eternidad, desde el principio de la eternidad, del principio fue determinado que Jesucristo iba a morir por nosotros, que Jesús iba a morir por mí. Desde el principio, desde la eternidad, fue determinado que Jesús iba a morir por ese joven. Que Jesucristo, desde la eternidad, fue determinado que Jesucristo iba a morir por nosotros. Entonces Dios quiere hacer eso en nosotros. Dios quiere que haya una regeneración en nosotros por medio de su Espíritu. O no sé si quieren seguir así como estamos viviendo. Yo quiero más de Dios. Yo quiero más, que me use más poderoso, que su palabra sea más poderoso. Yo les dije la semana pasada, el lugar está hermoso, todo lo que tenemos, todo lo que queremos para una iglesia lo tenemos materialmente, no necesitamos más. Pero lo que sí estoy pidiendo al Señor, que el poder del Espíritu Santo salga de este púlpito. La obra que Dios me ha llamado a hacer es para ustedes, para armarlos, para prepararlos, para que ustedes cuando salgan de aquí sean soldados para Cristo. Es lejos el próximo domingo. Hay muchas horas entre este domingo y la otra, o domingo que viene. Ustedes tienen que mantener en el nombre de Cristo como su ejército, ser la luz de este mundo. Y los envió. Jesús envió que ellos vayan con el Evangelio, que nosotros podemos brillar. Así como Dios dio a su Hijo unigénito, que nosotros también digamos, yo ya no vivo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Y a lo mejor la respuesta es, quiero que tú mueres a ti. Quieres que tú dejes de pensar en uno y por el bien de este mundo con quien Él murió por ello. Dice la palabra de Dios, propiciación. Ahorita vamos a ver esta palabra en el texto, pero eso quiere decir, propiciación es esto. Y todo el mundo lo hacía. Esta palabra propiciación que Dios usa para su Hijo unigénito, lo usa el mundo también. Porque los mayas y los aztecas, porque cuando ellos sacrificaban y veían los truenos y los relámpagos y decían, Dios está enojado con nosotros. Hay que hacer una propiciación para aplacar el enojo de Dios. Y los mayas y los incas y todos estos
estos gente que adoraban un demonio, ellos tenían que aplacar con una propiciación. Entonces esta palabra no es uno que salió solamente hablando bíblicamente. Esto lo entendemos que los mayas, los aztecas, estos indígenas, ellos sacrificaban aún a veces hombres y mujeres, niños, a su Dios para aplacarlos. Pero Dios mismo mandó a su Hijo unigénito para una propiciación para él. ¿Quién murió? Él ya no llamó a nadie matar a nadie. Aún en el Viejo Testamento vemos a Abraham y Dios no lo permitió. Pero Él quería ver el amor que nosotros estamos para entregar a Él. ¿Y quién era la propiciación? ¿Quién aplacó el enojo? ¿Quién aplacó la ira contra nosotros? Jesucristo mismo, la propiciación. Dios dio a su Hijo unigénito como propiciación para nosotros. El único. Él es el único que podía morir por nosotros y lo hizo. No lo mataron, Él se entregó. Dios lo entregó para nosotros, la propiciación para nosotros. Hechos. Estaba hablando con mi esposa y dije, ¿sabes qué? Lo que la iglesia necesita hacer es apuntar los textos. Porque cuando yo vine a la iglesia, siempre teníamos nuestra Biblia. Y el pastor decía Hechos y nosotros buscando el libro de Hechos. Siempre teníamos nuestra Biblia. Pero lo que les pido a ustedes, marquen los versículos donde nosotros estamos, márcalo solamente y vayan a su casa. Y lo que va a hacer esto es, ustedes van a ir a la casa y van a abrir la Biblia y van a estar leyendo. Entonces lo que pido de ustedes, y como Pastor Steve me enseñó a mí, siempre tener un lápiz, una pluma para apuntar los textos de hoy día. Este libro, estamos en Juan 3:16 y voy a leer de Hechos 2:23, si lo quieren apuntar, 2:23 de Hechos, dice así: a este, o va más bien unos versiones de la Biblia dice hombre, pero aquí en este texto dice a este, y como dije, este hombre entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, predestiza y mandaste por mano de los mataste por manos de los perversos crucificándolo. Déjame leerlo una vez más, disculpa. Dice, a este entregó por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Qué está diciendo? Que este hombre, Jesucristo, fue entregado con anticipación y conocimiento de Dios. Prendiste o lo agarraron y mataste por manos de perversos crucificándolo. Pero dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2:23 que Dios lo entregó. Dios entregó a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que dio. No se lo quitaron, Él se dio, Él se entregó. Porque muchas veces vemos en la palabra de Dios que dice la palabra de Dios, mi tiempo no ha llegado. Yo tengo que hablar las palabras que tengo que hablar. Yo tengo que hacer los milagros que tengo que hacer. Yo tengo que pasar por todo esto para cumplir la profecía, para cumplir lo que el Viejo Testamento hablaba de mí. Tengo que cumplir todo esto. Y entonces ya después que yo he hecho todo lo que Dios manda de mí, se entregó y dice ahora, como dice la palabra de Dios, Testelestai, consumido es. Ya hice todo. Todo lo que Dios requería de nosotros, todo lo que Dios requería, Él lo cumplió como una propiciación para nosotros. Y Dios vio a su Hijo en que tenía complacencia.
Primero de Juan 4:10 dice esto: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. En esto, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Eso es primero de Juan capítulo 4:10. Ahí está la palabra. ¿Por qué? Por propiciación. ¿Qué es propiciación? Para aplacar el enojo de nuestro pecado. Alguien tiene que pagar. Por todo lo malo que yo he hecho, alguien tenía que pagar. Y Jesucristo es la propiciación, que dice una vez más: en esto consiste el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, dice una vez más en 1 de Juan 4:10, en esto consiste el amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. De esta manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo para aplacar nuestra deuda a Dios. Él se puso en medio de nosotros y Dios. Él se dio por nosotros. Pueblo de Dios, ¿qué daremos nosotros a Él? ¿Qué le podemos dar al Dios de amor que ha dado a su Hijo unigénito por nosotros, por propiciación para nosotros? Te entrego mi vida, Señor. Haz lo que tú quieres. La voluntad de Dios es que todos vengan al conocimiento, al arrepentimiento y el conocimiento de Dios. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, de esta manera, que ha dado a su Hijo unigénito. Y dice aquí, para que todo aquel que en Él crea, el punto número 3, para todo aquel que en Él crea. No hay límite, por todos. En cuanto el Espíritu Santo viene y dice: Alex, háblale, dile que yo lo amo. A Él, a ese hombre, a esa mujer. Dile: Dios, abre mis ojos, abre mi boca. Una vez más, manejando, vi a alguien que estaba sentado en el banca del bus y él estaba así, como ya no aguantaba. Y dije: debo de parar y ministrar a este hombre. Porque si vemos y tenemos ojos, vamos a ver la necesidad. Yo confieso, no paré, pero vi. Y les puedo decir esto en el nombre de Jesús: oré por él. Señor, no sé lo que está pasando en su mente. Aún en la iglesia hay enfermos. Yo iba a hacer una invitación. Ya quieren que Dios haga algo mucho más en tu vida. Ya quieren entregarse así como Jesucristo. Nadie te lo va a quitar. Dios no va a forzar nada en ti. Tú tienes que entregarte. Tú tienes que entregarte a Dios. Dice el 3, para que todo aquel que en Él crea, toda la humanidad, no vio el mundo con contemplancia. Él tenía que hacer algo. Él tenía que decir algo. Él no miró y dijo: pues ahí te arregles tú. Ahí arréglate tú. Tú te metiste en la droga, tú te metiste en esta relación, tú te metiste en la borrachera, tú arréglate. No. Dios no me miró a mí con contemplancia. Él tenía que hacer algo. Mandó a su Espíritu Santo, mandó a un siervo que me hablara, mandó a alguien. Él no se queda callado, Él no puede quedarse callado
Y lo maravilloso es que nos llama a nosotros ser la voz en este mundo, la luz de este mundo. No podía quedarse viendo con complacencia, para que todo aquel que en Él crea, el escape es fácil, creer. Para que todo aquel que haga qué, les dije la semana pasada, no está pidiendo 1000 cosas. Porque si Él nos daba una lista de 1000 cosas que tenemos que hacer, nosotros lo hiciéramos. Pero Él dice, hijo, hija, nomás quiero que tú creas que lo que yo hice era por ti y por todo el mundo. Y que nosotros hagamos eso. En Ezequiel capítulo 16, verso número 8, en capítulo 16, versículo 8 de Ezequiel en el Viejo Testamento, dice esto, la palabra de Dios. Pasé otra vez junto de ti y te miré. Entonces tenemos que usar este texto y ver lo que Dios está diciendo. Y dice, yo pasé una vez más y te miré. ¿Cuántas veces Él pasó por medio de mi vida y me miró? Y dice aquí la palabra de Dios en Ezequiel 16:8, dice, pasé otra vez junto de ti y te miré. Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Entonces extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te hice juramento y te entregué un pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. ¿Cuántas veces Dios ha pasado? Y dice que estuviste en tus tiempos de amores, buscando un día. Y dice, y tú buscando, y te vi una vez más, y vi de tu desnudez, y te cubrí con mi manto. Y te hice un pacto. ¿Cuál es? Yo nunca te dejaré. Hasta el fin del mundo, yo estaré contigo. Aun si tu madre y tu padre te dejen, yo no te dejará. Yo estaré contigo. Dice, déjame leerlo una vez más. Pasé otra vez junto de ti y te miré, hijo. Te miré, hija. Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Entonces extendí mi manto sobre ti y te cubrí tu desnudez. Te hice juramento y te entregué un pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. El tiempo en cuando Él vino a este varón, en el tiempo en cuando Él vino a esta mujer, viendo, pasando una vez más y cubriéndote a ti, de toda tu pena, de toda tu vergüenza, de todo tu pecado, cubriendo con su manto, y dice aquí, y fuiste mía, buscando el amor. Lo encontramos en Cristo Jesús, Él proclamando su perdón. Yo sé, Alex, yo sé que tú has fallado, yo sé que tú no estás viviendo como debemos de estar viviendo, reconociendo que Él es Dios y Él es digno de todo, y nosotros entregando y más entregando. Cada día quiero ser mejor ahora que ayer. Pero es algo que nosotros podemos decir, y dice aquí proclamando el perdón. Yo te cubro con mi manto, cubriendo todo tu desnudez. Tú eres mía, tú eres mío. Yo te cubro, proclamando el perdón a todos. Y solamente dice, ven. Dobla la rodilla
reconociendo quién soy yo. ¿Quién eres tú, Dios? Dios de amor, Dios que se entregó, reconociendo y doblando rodilla y dice, este es el lugar donde yo debo de estar reunido, arrodillado. ¿Sabes por qué el cristiano levanta sus manos? No solamente porque es bíblico, pero cuando nosotros entregamos todo, levantamos nuestras manos. Aquí estoy, me entrego a ti, totalmente, no hay nada, toma todo. Cuando viene uno y es arrestado por medio del Espíritu Santo, me rindo a ti. Aquí estoy. No tengo nada, yo me rindo a ti. Por eso el cristiano levanta sus manos. Yo me rindo a ti, Señor. Toma todo de mí. Te doy todo. Para recibir también el Espíritu Santo. Ven sobre mí. Haz un cambio en mí. Haz un cambio en mí. Nosotros doblamos la rodilla, levantando nuestros brazos, levantando nuestras manos y dándole a Él su lugar y reconociendo quién somos nosotros. Cámbiame, ven Espíritu Santo, cámbiame. Me rindo a ti, te entrego todo, tómalo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Eso es todo, que nosotros creamos que Él es Dios y nosotros sabiendo que nosotros somos sus hijos. Y si sus hijos, heredores, así se dice cuando alguien muere y deja todo a sus hijos. Ok, eso somos nosotros. Ahora yo soy tu hijo. Y tú me has dado todo. Y dice el cuarto punto en este texto, dice, y no se pierde, mas tenga vida eterna. La intención de Jesucristo es regalarnos a nosotros vida eterna. Les dije la semana pasada que este mundo es lo más cercano al infierno que nosotros como cristianos vamos a ver. Vemos las noticias, vemos el mundo, el caos que hay en todo el mundo, vemos las guerras, vemos que ellos están. Esto para cristianos, nosotros cristianos, es lo más cerca que nosotros vamos a llegar al infierno. Porque nunca nosotros como sus hijos vamos a llegar al infierno, pero esto es lo más cerca. Y para el mundo, ustedes como luz, es solamente lo que ellos ven del cielo. Es lo más cercano que ellos pueden ver del cielo, es usted y yo, como una luz, la esperanza que nosotros tenemos, la obra que nosotros estamos haciendo. El mundo es lo más cerca que ellos van a ver al cielo, y nosotros el más cerca que vamos a ver del infierno es este mundo. Dios quiere obrar en la iglesia, Dios quiere hacer algo en la iglesia. El enemigo está muy activo. Tengan cuidado, hijos, tengan cuidado, hijas, porque el enemigo, y no les puedo tener que decir, ven en sus hogares, ven en su casa cómo el enemigo está molestando. Pero nosotros como soldados, es muy lejos el próximo domingo. Hay que estar leyendo la palabra de Dios. Hay que apuntar los versos y hacer de este mensaje que tarde, que nos retengamos a las palabras que Dios nos ha dado en este día. Jesucristo, profeta, Jesucristo, sacerdote, Jesucristo, Rey de nuestra vida. Una vez más, Él es el profeta que ha dicho lo que Dios dice. Esto es lo que dice Dios.
Esto es lo que va a hacer Dios. Jesucristo es el profeta que ellos estaban esperando. Él vino y toda la profecía se cumplió en Él. Y todo lo que vendrá, Dios Jesucristo nos ha enseñado por medio de su palabra. Jesucristo el profeta, también Jesucristo nuestro sacerdote, porque Él nos trae a Dios. Por medio de Jesucristo venimos a Dios. Nadie vendrá al Padre sino por medio de mí. Él es nuestro sacerdote y también Él es el Rey. Rey de reyes, Cristo, tú reines. No yo, pero tú reines. Ven y siéntate en el trono de mi corazón, que tú seas el Rey. Tú eres el profeta que me ha dicho qué es lo que va a pasar en el futuro y cumpliste todo. Pero también tú eres el sacerdote que me trae a Dios. Nadie vendrá al Padre sino por medio de ti. Y tú eres el Rey de mi vida. No yo, no mi esposa, no mi mamá, no mis hermanos, no mis amigos, nadie, solamente tú, ni yo. Yo no soy el Rey de mi vida. No como José Alfredo Jiménez digo, yo no soy el Rey, tú eres el Rey. Para tú eres mi vida, tú eres la gloria. Y cuando Cristo vino al mundo, miró y nos mira con amor. Te amo, te amo y siempre te amará. Pero nosotros tenemos que hacer una decisión para que todo aquel que en Él crea. Yo creo que tú moriste en la cruz por mí. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, 8 dice así: mas Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún cuando Él miró dónde nosotros estuvimos, dónde nosotros estamos. Y Dios, Jesucristo, murió por nosotros. Romanos 5:8, mas Dios mostró su amor para con nosotros. ¿Cómo lo mostró? En que siendo aún pecadores, así como tú estás, Él murió por ti. Para la reconciliación, para la regeneración del Espíritu, que Él está entrando, su Espíritu Santo dentro de nosotros y nosotros estamos reaccionando diferente. Esto es lo que Cristo quiere, la humildad, el amor. Fuera de prisión, nosotros venimos a ser hijos de Dios. Herederos es la palabra. Si nosotros somos sus hijos, si nosotros somos sus hijas, somos herederos de su reino. Que vayamos cumpliendo la obra que Dios quiere y manda de nosotros aquí, porque lo que nos espera. Había un anciano, un pastor, no me acuerdo cómo se llamaba, era muy famoso, él escribió muchos comentarios. Y ellos salían, los pastores, a comer y él agarraba su tenedor y lo guardaba. Y ellos venían y limpiaban la mesa y decían: quédate con tu tenedor. Vamos a levantar, pero quédense con su tenedor, porque lo mejor ha de venir. Ellos sabían y anunciaban y decían: ¿sabes qué, hermanos, hermanas? ¿Sabes qué? Deténganse del tenedor, porque lo mejor ha de venir. Herederos del reino de Dios, deténganse. Deténganse, porque lo mejor ha de venir. El 17, lo que pasó también, quiero explicar, es Arlene está mala de su garganta y le dice: ¿sabes qué? Nomás canta un cántico, si puedes dos, haz lo que puedes. Entonces lo que
me permitió, gracias a Dios, es que tengo más tiempo para terminar el mensaje. Dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. La esperanza de Dios. La esperanza de Dios es que tu hermano sea salvo. La voluntad de Dios es que tus hijos, que tu papá, que tu mamá venga. Él no vino a condenar al mundo. Él vino a salvar al mundo. Por eso vino. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condenara al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Una vez más en Lucas 13:34, Lucas 13:34. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como gallina junta a sus pollinos debajo de las alas y no quisiste? Eso es la voluntad de Dios. No solamente para usted, sino para tus hijos. Cubrirlos. Que nosotros podemos ser, tú eres mía, tú eres mío. El que en él crea no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito Hijo de Dios. ¿Cómo llega uno a la condenación? ¿Cómo llega uno? Dios no quiere que ninguno se pierda, nadie, que ni uno se pierde, más que todos vengan al arrepentimiento, al conocimiento de su Hijo Cristo. ¿Cómo es que nosotros vemos a uno condenado? Un comentarista dijo esto: ¿de dónde entonces procede la condenación? ¿De dónde viene la condenación? Jesucristo dijo: todo aquel que en mí crea no se pierde, mas tenga vida eterna. ¿De dónde entonces procede la condenación? De ellos mismos. Rechazar el llamamiento de Dios. El Espíritu Santo, al incrédulo, cada día Él está manifestando su amor. Por esto vine, por usted. Y no solamente por usted, pero tu hijo, tu hija, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu tío. ¿De dónde viene la condenación de ellos mismos? Porque rechazan el unigénito de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. De esta manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. ¿Quién de nosotros vamos a entregar a nuestro hijo para salvar a este drogadicto? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel, también tu Hijo, murió por ti, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo mejor ha de venir. Que nosotros podemos no quedar callados, sino hablar. Porque hay mucha obra allá afuera. Termino con esto. Una vez teníamos como una conferencia y llamamos a todos los pastores. Y vinieron los pastores y unos no se hablaban a otros. Y este pastor no le hablaba a este pastor. Y cuando nosotros íbamos a Mañadero, allá por Ensenada, y llamé y invitamos a todos los pastores, habían como unos 12 pastores ahí. Y este pastor estaba quejándose sobre este pastor y que se están robando mis ovejas. Y les miran en las calles. No hay suficientes pecadores ahí para llenar todas las iglesias.
Y aquí nosotros estamos quejándonos, aquí nosotros estamos peleando entre nosotros. Dice, deja de eso. Estamos de acuerdo, no hay suficiente pecador ahí para llenar esta iglesia mucho más que una vez. Hay suficiente. Que nosotros seamos obedientes, que nosotros así, que fue dado su Hijo unigénito, y dice, congregación, ¿qué ha dado? ¿O qué estamos dando? Que nos entreguemos. No va a quitar tu vida, sino se entregó. Así nosotros. Me entrego, Dios. Levanto mis manos, me rindo, ven y llena, te doy todo. Que nosotros reconozcamos que Él es digno. Que nosotros reconozcamos que Él es digno de toda nuestra alabanza por lo que Él ha hecho por mí. Y no nos olvidemos que Él también lo hizo por todo el mundo. Entonces, para que nosotros veamos que es un privilegio escuchar este profeta, para tener una comunión con nuestro sacerdote que nos lleva a Dios. Y Dios, que tú seas el Rey de mi vida. Haz lo que tú quieres en mi vida y que yo haga lo que tú me mandes. Amén. Vamos a ponernos de pie.